Elegidos. Capítulo 12. Peones, torres y reyes. El alma se me va al suelo en cuanto veo el definido rostro de mi hermana Lucinda avanzar a mí tal como la recuerdo. Tú no deberías estar aquí. Pese que le dicto aquellas palabras en un tartamudeo, acerco mi mano a su mejilla para cerciorarme de que sea real. Lo es. Sonrío y ella me corresponde. Mi madre, ella dijo que estabas en casa. La carta decía. Bueno, ellas demoran en llegar a sus destinos, Además, yo no he pisado Riunale desde que me dejaste con tu responsabilidad. El recuerdo vuelve dura mi mirada y opto por retirar la mano de mi hermana con recelo, olvido mi alegría y preocupación pasada. Debes comprender que no había elección, Si tan solo me permitieras explicarte. Adelante, este es tu momento para hacerlo. Te concedo el honor de hablar antes de que debas explicárselo a los guardias de este castillo. Diane. La voz de Davain interviene, aunque la mano de Lucinda elevada en su dirección detiene cualquier palabra que pudo preceder después de mi nombre. Aquel acto provoca que contemple a ambos en turnos con escrutinio. ¿Tú, cómo es que se conocen? Interrogo con ojos escrupulosos a Davain. Tú la has traído hasta aquí, ¿cierto? Pero ustedes jamás coincidieron en el festival, excepto que... La respuesta muere en mis labios, siendo que no es difícil adivinarla, puesto que queda claro que ellos ya se conocían. Es posible que Davain fuera tal vez aquel día mi distracción, la misma a la que le concedí tocarme. Puedo sentir la traición cernirse sobre su hermoso y delicado rostro. Me has estado mintiendo desde ese primer día. No es lo que piensas, Diane. ¿Ah, no? Entonces, porque veo correr culpa en tus ojos. Su mirada desciende tras no poder enfrentarme como corresponde a diferencia de mi hermana que no parece avergonzarse por la mentira ni un poco. Y yo culpando a los feralios por tu desaparición cuando encontré aquella carta en mi alcoba. Ahí es donde te equivocas, Lucinda corta mi habla. Feralia no es la inocente nación que crees que es. ¿Te obligaron a huir? No exactamente, pero estamos en peligro. Tú, yo, nuestros padres, hermanos, todo Riunale. Su ayuda solo fue otorgada por el dote que recibirían al casar a su hijo conmigo, por las minas, lo sé. Sé que ese fue el pago y ahora no solo tienen en sus manos tu dote, sino el mío por igual. Sus minas se han agotado e irán a las nuestras para explotarlas tal como nos hicieron con las suyas. ¿De verdad piensas que solo irán por nuestras minas? Mi reacción debió darle la pauta para continuar. No seas ingenua, hermana. Ese solo será el comienzo para invadirnos. Los feralios solo evitaron que Otaria robaran las tierras que piensan gobernar. Eso no es cierto, mientes. Es verdad lo que tu hermana dice, Diane. Te dije que me gustaba salvar el mundo de vez en cuando, y esta es una de ellas. Y es por eso que me dejan dormir todas las noches con el enemigo, ¿no? Sonrió con sarcasmo. Extraña manera de ambos de querer protegerme. Emelina, escúchame, Lucinda me toma por los hombros. Este juego es peligroso. Tanto que de ti dependerá si quieres ser parte de los sacrificables peones, las protectoras torres o intocables reyes. No habría querido esto para ti, créeme, pero eres la única en la que confío ciegamente para esto y que yace lo bastante cerca de la familia real para evitar que esta nación tome la nuestra. ¿Me estás pidiendo que sea un espía, tu espía? La respuesta queda en el aire. No soy para ti más que un sacrificable peón en el tablero, pero como me encontraré de tu lado estará bien serlo, no es verdad, me aparto de su amarre y suplicante mirada. Concedo 2 pasos atrás alejándome de la vista. Vete al diablo Lucinda Scarassi y tú también, señalo a Grimaldi. Junto con todo el resto de este castillo que cree que por igual puede utilizarme. Estoy tan alterada que temo que un ataque me invada el cuerpo. Busco mi frasco dentro del bolsillo de mi vestido. No te estoy utilizando, Te estoy pidiendo ayuda como todas esas veces que me metía en problemas, ¿lo recuerdas? Lo hacía. Sin duda mi hermana pertenecía a los mejores momentos de mi vida. De las personas que más yo amaba y confiaba, es por ello que permito que la nostalgia me invada y mis respiraciones se alivien cuando vuelve a acercarse.
respira, consuela ya sabiendo de mi enfermedad. ¿De verdad ellos quieren invadir a Rionale? Lucinda asiente ante mi susurro cubierto en terror. Lo que sea que Otaria quería en nuestro hogar al conquistarlo, Feralia lo desea por igual, pero ellos al menos son lo suficiente inteligentes para buscar aliados políticos que no les impidan conquistarnos. Mi mente aborda el recuerdo de cuando le pregunté a Dimitri acerca de por qué la República Comunal de Otaria volvería a atacar a Rionale si no poseemos muchos recursos, y este contestó que no querría saberlo, aunque temo que él sí conocía la respuesta. De pronto, una ola de aplausos entusiastas anuncian que la festividad ha comenzado en el salón. Los tres nos ponemos en modo alerta. Supongo que no podré ir contigo a donde sea que te estés quedando, ¿cierto? Mi hermana no contesta y no es hasta este momento que observo su vestimenta idéntica a las de las mujeres de servicio de este palacio. Su cabello se envuelve en un moño cubierto por una cofia de tela blanca que consigue que nadie observe lo que es, una princesa. Debemos irnos, Diane. Mi mirada con furia a Daviné le hace saber que si me iré no será con él. Estaré cerca, lo prometo, Em. Además, Lu lleva su dedo índice a uno de mis mechones sueltos y lo enrosca entre él como es su costumbre. No todos los días está tan cerca de cumplir 19. Aún me restan días para obtenerlos, pero su mano me revela un grande, tornasol y resplandeciente broche en forma de libélula. Siempre fue mi favorito y le rogaba porque me lo prestara en ocasiones especiales. Temo que me lo obsequió como muestra de nuestro vínculo. Lo tomo y guardo en los bolsillos de mi vestido seguido de rodear mis brazos a su cuerpo y unirnos en un nostálgico abrazo. Sigo pensando que puedes irte al diablo, le susurro todavía sujetas y sonríe apartándose. No esperaba menos de mi sincera y osada hermana. La veo alejarse en el redoble del pasillo hasta que solo Davain y yo quedamos respirando el mismo oxígeno. Sé que ambos me ocultan más cosas, pero más te vale que cuides de ella o juro que le contaré a mi esposo lo que hicimos hace un año para que te corte algo más que solo el cuello. Mi vista señala por debajo de su cintura. Diane. Señora Lekovanov para ti, Grimaldi. No lo vuelvas a olvidar. Le doy la espalda y sin más, avanzo hasta el salón de fiestas donde aprisiono de entre mis dedos el suero que bebo y hará que mi corazón no se salga de mi pecho por lo visto y escuchado esta noche. Y ahí está. La voz de Dimitri aborda mis oídos antes que mis ojos lo vislumbren. ¿Dónde estabas, querida esposa? Todos en este salón preguntaban por ti. Su brazo rodea mi cintura como si fuera la mujer que él ama, incluso si el resto de los presentes saben perfectamente que no lo soy. En ocasiones las damas deben dar cierta distinción para elevar el interés de su acompañante. Mi inocente voz hace que los presentes rían, aunque sea solo para complacernos. Pues lo has conseguido. Me hace avanzar de tal modo que quedamos solos con nuestras fingidas sonrisas que saludan a los invitados. Creí haberte dicho que esperaras afuera de la habitación. La frase emerge con los dientes apretados para que nadie descifre nuestra conversación. ¿Dónde estabas? Fui a tomar aire. ¿Con Grimaldi? Porque me pareció no verlo tampoco en la recepción de la entrada del salón al llegar. Sí, estábamos planeando una rebelión en contra de todos los Lekovanov. Él solo sonríe pensando que se trata de una broma. Me gustaría que lo fuera también. Vamos, no actúes como el esposo celoso que no eres. Ni tú como si no tuvieras uno. Nos detenemos a interactuar con invitados, su familia y la mía, y aunque me dedico a escuchar, sonreír y de vez en cuando a hablar, mi mente se centra en las personas que me rodean y en la mentira en la que podría estar viviendo si es que Lucinda decía la verdad. Temo que mi príncipe estuvo indispuesto gran parte de la mañana y tarde, pero nos aseguró el acompañarnos parte de la velada. Pienso si aquella excusa fue para poder adentrar a mi hermana al castillo de los Lekovanov. Una pena escucharlo. Consejero, mi esposo no puede sonar tan indiferente y cínico a la vez por saber de Davain. Estar frente a los ojenses me hace recordar a Lu y en lo que puede estar metida. Estoy segura de que si nos descubren, la muerte será el mejor de los castigos para todos. Te ves ansiosa. Dimitri me persigue en las mesas de bocadillos y bebidas. Ni siquiera me atrevo a mirarlo. Por lo general nunca dejas de hablar y bailar en reuniones como estas. Por eso mi pueblo te ama, pero hoy te ves ansiosa. No puedo evitar tomar una copa y otorgar un largo trago con nerviosismo, pues siento como si pudiera leer mis pensamientos y crímenes por igual.
Vamos, Melina. Crea una mentira convincente. Bueno, puede que escuchar que no soy lo suficiente mujer como para quedar en cargo, cuando ciertamente no depende solo de mí, me haya dejado algo intranquila. No es mentira del todo, pero sin duda esa es una de mis menores preocupaciones por el momento, aunque por fortuna parece creerme. Detecto cierto rencor a mi persona. Lo cual dudo que te acongoje, así como el que tus padres den queja con los míos por ello, avanzo por el margen del salón para pasar desapercibida por los cortesanos. Tal vez deberíamos intentarlo. No me deja responder que eso no es lo que planeaba decir, siendo que toma la copa de entre mis manos para sorber lo último de mi champán. ¿Pretendes acaso que te recompense después de que por tu culpa la alejaron de mí? ¿Por mí? Perdona, pero si este matrimonio se dio es porque tú aceptaste tenerme como esposa en lugar de a ella. Además, ¿por qué crees que disfrutaría pasar una noche contigo? ¿Por qué crees tú que no lo harías? Sus labios se acercan a mi oído, ya que le llevo un paso de ventaja. He visto cómo me miras, Melina. ¿Me deseas? Detengo el paso abruptamente para mirarlo. Suenas muy seguro de ello, Lekovanov. Sonríe fugazmente seguido de tomarme por la cintura y llevarme por uno de los redobles del salón que da en dirección a un pasillo no transitado, y posar sus manos en mi rostro para besar mis labios. Me pesca desprevenida, sin embargo, no puedo evitar corresponderle cuando su mano va a mi cuello para no hacer que reniegue de él una vez que intento alejarlo. Sería una mentirosa si digo que no lo imaginé un par de veces, siendo que mi boca se mueve al ritmo de la suya. Dimitri sabe a la champán que me arrebató de la mano y algo más. Debe de notar mi deseo ante la respuesta del acto que correspondo sin objeción, pues es el primero en deslindarse de nuestro vínculo y he de inclinarme un poco a él en espera de un segundo extra de sus labios. Sus ojos me contemplan con cierta diversión una vez que los míos se abren y se percata que se encontraba en lo cierto. Sí, estoy muy seguro, su murmuro con los labios humedeciéndolos con la lengua, se corta al tiempo que su rostro gira a su derecha. Grimaldi, qué bueno que te has podido unir a la velada. Nosotros estábamos tomando unos minutos, a solas. Mis ojos se direccionan a Davine quien nos quema con su mirada azul hielo, siendo que fue testigo de aquel apasionado beso surgido con mi esposo que nos arrebató el aire en semejante proporción. Una vista furtiva por mi parte va a Dimitri, pues comprendo que esta fue su intención desde el inicio, pues conoce que entre el príncipe de Soge y yo sucedió algo y deseaba que nos viera. Bueno, lo prometí y en mi país las promesas valen, me lanza una mirada implícita. No los interrumpo más. Lo veo alejarse y entro en acción. Eres un demonio, lo hiciste al propósito, golpeo su pecho. Pero ¿en qué concepto tan vil me tienes? ¿Por qué buscaría dañar al príncipe de Soge besando a mi esposa, a menos que, claro, exista una razón por la que tú no quisieras que nos viera? De pronto, mi enfado se torna en lástima por aquel príncipe egoísta. Así que si tú eres infeliz, yo debo serlo también, ¿no es así? No contesta y sonrío con desprecio. En ese caso, me alegro que la hayan alejado de tu lado, porque cualquier hombre que no lucha por la mujer que ama, no la merece. Eso elimina cualquier estúpida frase que pudo refutarme y su rostro sin expresión es la única señal de que le dolió lo escuchado. Discúlpeme con los invitados, Su Alteza, pero de pronto no me siento bien. Doy media vuelta por el pasillo y avanzo a mi alcoba. Melina, regresa. Vete al cuerno. Cosas cayendo y rompiéndose en el suelo me despiertan por la madrugada revelando a mi ebrio esposo ingresar a la habitación. La puerta que separa la antesala y la alcoba principal yace cerrada, pero no hay otro ser que pueda excepto él. Mi vista no se ha acostumbrado a la oscuridad tras mi despierte, pero no se necesita ser adivino para saber que es él. Bastan de segundos para escuchar cómo la puerta se desliza y revela a Dimitri quien trastabilla a mitad de abertura cayendo justo entre la línea del marco que divide ambos cuartos. Dimitri, pronuncio su nombre al no vislumbrar movimiento alguno de su parte sobre la alfombra después de segundos a su caída. No es gracioso, Dimitri. Levántate. No hay respuesta de su parte, por lo que salgo de la cama y me arrodillo frente a su cuerpo. Lo giro un tanto para terminar de ver su amplia sonrisa cubriendo su rostro. ¿Te preocupaste? Insensato. Me pongo en pie para volver a la cama, aunque siento su mano envolverse en mi muñeca.
Ayúdame. No me queda más remedio que reincorporarlo. Sin embargo, cuando estamos frente a frente y sostengo algo de su peso, una de sus manos acaricia mi mejilla. Eres una buena y linda persona, Emelina. Estás ebrio. Un poco, sí, pero no lo suficiente para no saber lo que digo y hago. Su mano antes en mi muñeca se aferra a mi cintura para aproximarme a él. ¿Qué es lo que pretendes, Lekovanov? Intento deslindarme de su amarre. Dijiste que deberíamos intentarlo. Yo jamás exclamé aquello. Tú terminaste una frase inconclusa dicha por mi boca. La misma que correspondió horas atrás a la mía. Su rostro está tan cerca de mí de tal forma que ambos compartimos casi el mismo aliento. He estado solo por algún tiempo y tú eres mi mujer. No de esa forma. Pues tal vez ya sea hora que lo seas. Sus labios se unen a los míos y el sabor a tabaco y copas en exceso me envuelven la boca. Me besa de forma contundente y firme. No hay restricciones en esta ocasión como en el pasillo durante la celebración. No, toma control del objeto de su deseo. Su brazo se extiende por toda mi cintura hasta elevar mis pies ante su altura y mi pequeñez. Me hace retroceder hasta que mi espalda colisiona con uno de los dóseles de la cama. No quieres hacer esto, Dimitri. Mi acelerado suspiro emerge después de que se deslinda y mi voz suene débil por sus abrasadores labios, así como mis manos sobre su pecho intentan contenerlo sin esmero alguno. Pero tú sí. Lo sé, besa mi cuello y he de tragar saliva por mi cuerpo traicionándome de esta manera tan cobarde. Estás ebrio, repito con debilidad, recordando que por la mañana bien podría arrepentirse de esto. Sin embargo, incluso con ello no lo detengo cuando pasa por arriba de su cabeza la camisa y me muestra su ejercitado cuerpo. Necesito estarlo para hacerlo. Eso no suena romántico en absoluto, aunque debo admitir que la parte más carnal que me habita disfruta de sus experimentadas manos y hábiles labios sobre mi piel, pues Dmitri Lekovanov es un pecado que cualquiera podría cometer aunque sea solo una vez en la vida y temo que esta es la mía. Sin embargo, cuando caemos sobre la cama y su bello rostro se rehúsa a confrontar el mío, mi lado coherente vuelve a gobernarme. Él no me quiere, ni siquiera me desea. No, él solo quiere cumplir lo que probablemente sus padres le exigieron para que ella vuelva a su vida, porque es Trinity con quien su mente y corazón imagina compartir este momento. No quiero que sea así, Dimitri. Mis manos lo empujan para remover su cuerpo encima del mío, pero él ya no me escucha. Me toma de las muñecas para elevarlas por arriba de mi cuerpo tras mi renuencia a continuar. La desesperación me invade y mi único recurso es insistir. Basta, te lo ruego. Por favor, detente. Mis ojos se cierran tras mi súplica y no es hasta que escucha lo último que su boca deja de besar mi cuello y sus manos sueltan la contención pasada para descubrir pánico en mi rostro así como lágrimas correr por mi rostro y sus antes ojos ardiendo en deseo se tornan culpables por su asalto. Se remueve de mí para terminar sentado en la esquina de la cama. No quería hacerte, creí que tú, perdóname. De verdad, perdón. Se levanta a una velocidad que hasta ha olvidado su ebriedad, y lo veo alejarse hasta abrir la puerta y salir de nuestra habitación sin camisa. Me conservo inmóvil en la cama por un instante sopesando si este hombre de humor variable que me acaba de pedir disculpas y su familia, de verdad planean invadir mi país para exigirlo como suyo. Peones, torres o reyes, retumba las palabras en mi mente con la voz de mi hermana en la cabeza. ¿Quién elegirá ser, Emelina? Me pregunta. No lo sé, le contesto, pero tal vez deba crear mis propias piezas del juego.